Elías con nosotros. Suéltele un aplauso al Señor en esta tarde ya. Bendecimos el nombre del Señor para siempre. Puede sentarse un momentito, mis amados. Bendecimos el nombre del Señor. Como dijo nuestro hermano pastor, mi nombre es Elías Maynard, siervo de Cristo por su misericordia, hermanos. Nosotros residimos en una isla británica que pertenece a Inglaterra. Allá estamos como copastor de la iglesia. El Señor nos ha dado la oportunidad de estar en aquel lugar tratando, hermanos, de levantar un remanente para llevarlo al cielo. Entendemos que en la iglesia nosotros lidiamos con muchas cosas. Entendemos que los más fuertes debemos sobrellevar las cargas de los más débiles. No todo el tiempo el hermano que le queda a su lado será igual que usted. No todo el tiempo el que está al lado suyo tendrá la misma fuerza suya. En lo que usted puede ser fuerte hay otro que es débil. Y por eso Dios lo escribió. El más fuerte sobrelleve al más débil. Amén. Necesitamos gente que ayude a otro a levantarse. Necesitamos gente en la iglesia que cuando alguien tropiece lo levante. Necesitamos a alguien que ayude a alguien a llegar al cielo. Cuando Pedro cayó preso, ¿sabe lo que hizo la iglesia? Y no descansó hasta que Dios no lo sacó de la cárcel. ¿Hay alguien aquí? Es posible que haya gente en una prisión espiritual. Y necesitamos a alguien en la iglesia que se llene de fe y diga, hay que orar hasta que Dios lo liberte. Oh, gloria a su nombre, aleluya. Bendecimos a Dios en este día. Dios es bueno, hermanos. Yo no sé cuánta gente aquí ata al diablo. El diablo no se ata. Ya la Biblia dice en Apocalipsis cuando él será atado. No sé cuánto aquí atan los demonios. Los demonios no se atan. Ya la Biblia dice cuándo ellos serán atados. No ate más al diablo. No ate más demonios. Repréndalo en el nombre de Jesús. Si Satanás fuera, usted sabe los evangélicos que se despiertan a las 3 de la mañana hasta el diablo. Ya no hubiese visto un diablo suelto. Porque a veces nos unimos en Dios y estamos en la madrugada atando al diablo. El diablo no se ata. Se reprende en el nombre de Jesús. Ahora yo quiero que usted entienda como iglesia que nuestra preocupación no debe ser el diablo. Su preocupación no debe ser Satanás. Su preocupación no debe ser el diablo. Le voy a dar un dato bíblico. Satanás mandó a matar los niños en el tiempo de Moisés. Porque cada vez que Dios iba a levantar un hombre de poder en la Biblia, Satanás interfería. ¿Usted sabe por qué? Porque allá en Génesis 3:15 el Señor dijo que de la simiente de la mujer iba a nacer uno. Pero Dios no dijo de qué mujer era. Y Satanás tenía que buscar la forma de cómo detener una mujer. Porque no sabía de qué vientre era que venía. Y como no sabía, Dios nada más dijo que era una virgen. Pero la virgen había un viaje. Pero no dijo de cuál. Ahora bien, Satanás mandó a matar los niños en el tiempo de Moisés. Y comenzaron a matar niños. Y dice la escritura que Dios permitió que Moisés vaya a la casa. ¿Tú sabes de dónde? De donde lo están matando. Dios mandó a Moisés para la casa donde están matando a los niños. Se lo mandó al diablo y le dijo: diablo, críamelo ahora, dámele comida, dámele arroz, levante su mano para arriba, dámele habichuela, dámele de todo, etiqueta, protocolo. Mi problema no es el diablo. Oye, solamente adore a Dios, que Dios se encarga del diablo. Levante su mano para arriba y adore a Dios. Aleluya. Busque su Biblia conmigo. En el libro de Juan, mi preocupación no es Satanás. Dios se lo mandó al diablo a Moisés. Allá le dijo: diablo, críamelo.
Y después que lo crió, que Satanás le dio ropa, etiqueta, protocolo, le enseñó cómo ser rey, cómo gobernar un pueblo. Le enseñaron allá adentro en ese palacio que él iba a ser el sustituto del faraón. Y después que el diablo se lo crió, ahora Dios le dijo: dame mi muchacho, que lo voy a llevar al desierto a terminarlo de preparar. Levante su mano para arriba y adore la gloria de Dios. Yo no sé si tu preocupación es Satanás, despreocúpate del diablo. Solamente adora a Dios, que Dios se encarga de él. Aleluya. Libro de Juan, capítulo 13. Alabado Dios. Aleluya. Aleluya. No me voy a preocupar más. El diablo que haga lo que quiera. Ya Dios dijo que él haga lo que quiera. Él anda como león rugiente. Solamente yo me voy a encargar de adorar a Dios. Oye, hermano, cuando usted adora, algo sucede. Cuando usted levanta su mano, algo sucede. Yo no sé cuánta gente se han metido en la intimidad de Dios y las cadenas se rompen, los yugos se parten. En la oración que estaba haciendo la iglesia cuando Pedro estaba preso, no hubo una palabra que hayan mencionado al diablo. Nada más decía: Jehová, mira a Pedro. Jehová, mira a Pedro. Hay alguien aquí que puede adorar a Dios. Aleluya. Lucas, Juan 13. ¿Todos lo tienen? Vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor. El verso 4, vaya conmigo. Juan 13, 4. Amén. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Cierra su Biblia conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, levante su manito para el cielo y dele un poquito de alabanza a Dios en esta hora. Papá, gracias por tus palabras, Dios mío. Ellas son vidas, son espíritus. Ayúdanos, Dios, a entenderlas, a comprenderlas. Señor, que nosotros entendamos, Dios mío, que nuestra preocupación, nuestro problema no es Satanás. Que el problema más grande que nosotros tenemos es la carne. Aleluya. La carne, el problema más grande, anda con nosotros, se mete a la universidad con nosotros, va a la escuela con nosotros, duerme con nosotros, vive con nosotros. Esta carne peligrosa, le gusta que le pongan de todo, le gusta hacer lo que le da la gana. Hay alguien aquí en esta hora, pero nosotros entendemos que cuando estamos en el Espíritu, ella o se arrepiente o hace algo. Hay alguien que puede adorar a Dios aquí en esta hora. Alguien puede levantar su mano y adorar a Dios en el nombre de Jesús. Deme unos minutos nada más. Puede tomar sus asientos para hablar de la palabra del Señor en esta preciosa tarde ya. Bendecimos el nombre del Señor para siempre. Muchas gracias. Dígale al que está solo, de un codazo al que está solo, dígale: tú no eres fácil. Mire, cuando a una gente le dicen tú no eres fácil, hasta se siente mal. Porque dependiendo de la entonación que usted le dé a la palabra, cuando a alguien le dicen tú no eres fácil, es una palabra hiriente. Pues mire, usted no es fácil. ¿Sabes por qué? Porque si usted fuera fácil, no estuviera aquí adentro. Satanás anda buscando gente fácil para sacarlo de la iglesia. Y los más difíciles están aquí adentro. ¿Sabe por qué? Porque a él no le ha sido fácil sacarlo a usted de la iglesia. A él no le ha sido fácil tirarlo al suelo. Hay alguien aquí en esta hora. A él no le ha sido fácil envenenarlo de las cosas del mundo.
Aleluya. Usted sabe que en los sectores se utiliza mucho cuando un hombre va enamorado, que le pregunta a alguien del sector que conoce a la joven que él busca. Y le pregunta, dime, ¿cómo es ella? Dice, no, eso es fácil. Esa es la expresión que usan. En pocas palabras está diciendo, no, tú la vas a conseguir de una vez. Porque ella es fácil. Pues mire, Satanás va a tener que coger lucha para sacarnos de aquí a nosotros. Se le va a hacer difícil porque él en la Biblia encontró personas que por más batallas que tenían, siguieron yendo al templo. Había una mujer que estaba encorvada y encorvada nunca salió del templo. Y cada vez que iban al templo la encontraban ahí. Hasta que un día llegó Jesús. Y cuando Cristo llegó encontró a esta mujer doblada. Y le dijo, hasta hoy está doblada. Hay alguien aquí en esta hora. Hay alguien que tiene que entender que no importa las batallas que tenga, no te quede en tu casa. Por más batallas que tenga, no te quede en tu casa. Una palabra de Dios te va a enderezar. Lo entenderá después. Sobre ese tema estaremos ministrando la palabra del Señor. Deme unos minutos y le prometo que serán unos minutos. Lo entenderás después. La Escritura dice que la corrección al principio, al inicio, no es motivo de gozo. ¿Cuánto le han dado una pela aquí? Yo sé que aquí hay gente de diferentes culturas en español, pero no sé cómo se dice una pela allá. Paliza. Porque una paliza en mi país es casi muerto. ¿A cuánto le dieron alguna vez? Ahora los que son padres, ¿cuánto han dado? ¿Qué se siente cuando usted da? Y lo más fuerte es que en la República Dominicana los viejos daban, oiga cómo era, a veces por una palabra un fuetazo. Y era porque yo te dije que entonces, y si era gago el papá. De aquí a que venga a decir otra palabra, hace rato que el muchacho tiene 17 fuetazos arriba. Terrible, hermanos. Al principio, cuando a alguien lo corrigen, por eso es que el líder, el hombre y la mujer de Dios, que milita como líder en la iglesia, debe ser preparados por el Señor, porque no hay alguien con más educación que Dios. Es decir, que todo es como usted corrija. No es lo mismo yo decirle, mire, usted mueve esa silla, que yo decirle a usted, por favor, usted la puede mover. Mire, por más guapo que esté la persona, cuando usted le dijo, por favor, va a obedecer. Porque entendemos que estamos militando con personas que usted no conoce la niñez que tuvo. Que usted no supo qué crianza esa persona tuvo en su hogar y viene a la iglesia con ese problema. Y como la iglesia es un hospital, nosotros nos encargamos de darle las vitaminas y los nutrientes para irle cambiando esa forma, para ir moldeando ese carácter. Nosotros tenemos personas que vinieron de un hogar donde ellos se gobernaban, donde ellos le hablaban a su papá y a su mamá como que ellos eran los padres. Y esa gente viene a la iglesia hoy a convertirse, buscando ¿qué? Solución a un problema que tienen. Porque estaban en el mundo perdidos, en el mundo se gobernaban, en el mundo hacían lo que les daba la gana. Pero cuando vienen a los pies de Cristo, encontramos a un apóstol Pablo que dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces él entiende y nos da a entender a nosotros que Jesucristo cambia los temperamentos, que Jesucristo moldea al ser humano, que Jesucristo cambia a la personalidad del hombre. La Biblia dice, hermanos, que Dios llamó a Abraham. ¿Cómo Dios llama a Abraham? Si usted se va a la Biblia, al capítulo 12 del libro de Génesis, usted va a encontrar que Dios llama a Abraham. Pero ¿de qué forma Dios llama a Abraham? Cuando Dios llama a Abraham, Abraham
tenía alguito guardado, varón. Porque Abraham tenía unas cuantas vacas, tenía unos cuantos bueyes, tenía unos cuantos ganados, pero también tenía un remanente de gente que pertenecían a él. Ahora, cuando Dios llama a Abraham, ¿por qué Dios llama a Abraham? Abraham iba a ser el sustituto al trono de su papá. ¿Qué era el papá? Un curandero, un santero, un brujo, un agorero que estaba ya en Ur de los Caldeos. Y Abraham iba a ser el sustituto a ese trono. En una familia donde se brega con hechicería y cosas malas, siempre Satanás trata de coger uno de la familia para que continúe el legado que dejó el viejo, para que continúe el legado que dejó el papá. Siempre Satanás trata de tomar uno para que ese continúe. Por eso le dije a usted que usted no es fácil, porque si alguno de los viejos de nosotros bregaba con eso, no nos tocó a nosotros. Mira dónde estamos aquí. Hay alguien que puede adorar a Dios en esta hora. A nosotros no nos tocó. El que quiera seguir, que siga, pero nosotros vamos a adorar a Dios. Y Abraham, Dios lo llama. ¿Para qué Dios llama a Abraham? ¿Para hacerlo millonario? No, Dios no llamó a Abraham para hacerlo millonario. No, Dios le habló de bendición. Pero usted sabe de qué bendición Dios le habló a él. Fue de la bendición que hoy nos ha tocado y estamos gozando nosotros, de que Abraham se iba a convertir en el papá de la fe. Oiga bien esto, Abraham no entendía por qué Dios lo estaba llamando. Abraham no entendía por qué Dios lo estaba sacando de Ur de los Caldeos. ¿Sabe algo? Que si Dios dejaba a Abraham en Ur de los Caldeos, Abraham se iba a perder bajo lo que era la hechicería. ¿Y sabe para qué fue que Dios llamó a Abraham? Dios llamó a Abraham para salvarlo. ¿Hay alguien aquí en esta hora? Dios llamó a Abraham para salvarlo. Y hay gente que todavía no ha entendido por qué Dios lo sacó de aquel mundo. ¿Qué representaban ellos? ¿Dónde estuvieran ellos si Dios no lo hubiese traído aquí adentro a adorar la gloria de Dios? ¿Hay alguien aquí en esta hora? Todavía hay gente que no ha entendido que en el evangelio nosotros no podemos jugar el zum zum de la carabela. Aquí no podemos jugar el topao. No podemos descuidarnos un segundo, porque Dios nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Hay gente todavía que no ha entendido. Abraham no entiende. Dios le muestra y le dice: yo te voy a llevar a una tierra que yo te mostraré. Mire, hermano, ahora en este tiempo es muy difícil usted mover a una gente que usted no le diga para dónde lo va a llevar. Es muy difícil, porque de una vez se le pone medio chivo y dice: ¿para dónde que tú me llevas? Dime para dónde que yo voy, para dónde que voy. Pues mire, Abraham no cuestionó a Dios. ¿Sabe algo? Porque Dios sabe más que nosotros. Cuando es Dios que te mueva, muévase rápido. Si fue Dios que te movió, muévete rápido. Si fue Dios que te llamó, muévete rápido. ¿Hay alguien aquí en esta hora? Mira, hay momentos donde Dios a veces nos despierta de madrugada, y no es para que vayamos al baño orinando. Sí, orinamos, pero usted no sabe lo que Dios quiere hacer esa hora. A veces Dios quiere que usted se tire 5 minutos de rodilla. Hay gente que se ha tirado de rodilla de madrugada y al otro día alguien lo llama y le dice: muchacho, tú no sabes lo que me iba a pasar a las 3 de la mañana, y a esa misma hora estaba usted orando por esa gente. Hay alguien aquí en esta hora. Hay alguien que puede adorar a Dios en esta hora. Hay cosas que nosotros no la entendemos en el momento. Hay cosas que nosotros en el momento es difícil. Hay situaciones, batallas, que a veces nos preguntamos nosotros: ¿por qué a mí? Esta es una de las palabras más fuertes que preguntamos nosotros los evangélicos. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo soy el que tengo? Pues mire, no le pregunte a Dios por qué. La Biblia dice, mis amados, que a Job le llegó una batalla terrible. Una batalla a Job tan fuerte que él no la esperaba. Mire, Job fue tentado en 5 áreas. La que prometió con él que iba a estar con él en la buena y en la mala, en la enfermedad y en la salud. Cuando ella se casó con Job, Job tenía cuarto. No sé en el idioma de ustedes cómo le dicen dinero, porque nosotros decimos cuarto. Entonces hay otros que entienden en Puerto Rico que cuarto es habitación. Hay que saber explicar esto. Dinero, entonces, vamos a usar dinero. Job, cuando se casó con su esposa, tenía, en aquel tiempo no se utilizaban las monedas ni la papeleta, pero se entendía que si una persona tenía la cantidad de ganados que tenía Job, era rico. Y la connotación rico está ahí en la Biblia. Y dice la escritura, amados, que Job, cuando se casó con esta mujer, entiendo yo, tenía de todo. Ella sabía
que se estaba casando con un hombre que tenía dinero. Ella se preparó para un presente, pero no se preparó para un proceso. Y en el presente todo estaba bien, pero no se preparó para ver a Job con una enfermedad. No se preparó para ver a Job en un momento de proceso donde ella tenía que agarrar, mire, y hacer así y pensionarse. ¿Usted entendió ese texto? Pensionarse hasta que se sane el varón. Pensionarse y decir, yo tengo que ser fiel hasta que se sane el varón. Y en medio del proceso, esta mujer le dijo a su esposo, no vivo más contigo. En vez de hacerle un té, aunque sea de agua con té, con hoja de macota, lo abandonó. Job quedó pobre en un segundo. Se le murieron los hijos, se fueron los ganados, los amigos se convirtieron en enemigos. Le entró un proceso terrible. Job no lo entendía. A veces nosotros no entendemos por qué Dios nos tiene a nosotros en ciertas situaciones, ciertos procesos que pasamos, y a veces nosotros nos cuestionamos y hasta cuestionamos a Dios. Hay gente que son tan fuertes que le dicen a Dios, le han hecho huelga a Dios y le han dicho a Dios, si tú no me hables esta noche, suelto el evangelio. Pues mire, Dios tiene cédula y se gobierna. Le han dicho a Dios, si tú no me hables esta noche, yo suelto. Hay cosas que nosotros al momento no las entendemos porque son difíciles. Ningún inicio de ningún proceso es fuerte, hermano. Es fácil. Ningún proceso cuando está iniciando es fácil. Provoca lloro, provoca tristeza, provoca amargura. Es terrible, hermano. A veces dentro de la misma iglesia, Satanás utiliza a alguien débil para hacernos guerra. Pero usted sabe lo que usted tiene que hacer en medio de esa batalla. Penina y Ana vivían juntas en una casa. ¿Y sabe lo que provocó la guerra de Penina? Que la mandó al altar. ¿Sabe algo? ¿Tú sabes dónde fue que Dios llamó a Samuel? Dios llamó a Samuel, fue en el altar. Te digo algo, Moisés desde que Dios lo llamó, fue un milagro. Pero Moisés nació en el río, lo encontraron, lo llevan al del faraón. Pero Moisés todo lo que vio fue milagro. Cuando Dios lo llamó en medio de la salsa fue milagro. Cuando Dios lo manda del faraón con una vara fue milagro. Mete la mano allá adentro y sácala, fue milagro. Cuando fue y golpeó el mar fue milagro. Columna de nube, columna de fuego, todo fue milagro. Es decir que Moisés fue un evangélico que fue criado en base a milagros. Pero tú sabes algo, que en los milagros no es que tú conoces a Dios se conoce en el altar. Hay alguien aquí en esta hora, a Dios se conoce en el altar. Hay alguien que puede adorar a Dios. Moisés desde que conoció a Dios fue conociéndolo a través de maravillas, de milagros. Pero hay un momento donde Dios no aparece en milagros, y ahí es que tú tienes que decir, como quiera sigo adorando a Dios, haga el milagro, no lo haga. Hay alguien aquí, se meta a Dios, no se meta. Hay alguien aquí en esta hora. Los jóvenes hebreos eran evangélicos preparados. Le dijeron al rey Nabucodonosor, el Dios que le servimos de tu mano nos librará. Oiga bien la palabrita. Y si no, como quiera voy a seguir siendo evangélico. Hay alguien aquí en esta hora. Hay momentos donde Dios no te va a librar del problema, y tú tienes que seguir diciendo, como quiera voy a seguir adorando a Dios. Me libre Dios del problema o no me libre, voy a seguir adorando a Dios. Hay cosas que no la entendemos. Porque ¿quién más fieles que esos hebreos? ¿Quién más fieles que ellos? Estaban dispuestos a morir con tal de no negar a Dios. Hay cosas que no las entendemos ahora. Job no la entendía. Job llegó a un estado de desesperación que habló cosas que no tenía que hablar. Porque a veces Dios se aparece en un momento de nuestra vida y es una bendición. Pero hay un momento donde Dios no aparece y entendemos que Dios se abandonó, que Dios nos dejó solos. Pues mire, yo quiero decirles que Jesucristo, cuando se armó la tempestad, estaba con ellos en la barca acostado. Y ellos turbados, clamando y llamando y asustados. Y él ahí, pues mire,
Se puede meter el agua que se meta. Lo importante es que Él está ahí conmigo. Puede haber el viento que haya. Lo importante es que está ahí conmigo. Yo le pregunté a Dios, Dios, Jesucristo se durmió de verdad. Yo quiero que tú me aclares eso. ¿Se durmió Cristo de verdad? Y me dijo, no. La Biblia dice, he aquí, no se dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Hay alguien aquí en esta hora. Él no se duerme. Alguien puede adorar a Dios aquí. Él nunca está dormido. Aleluya. Amados, ya estoy casi terminando. Dice la Escritura en el capítulo 42 de Job. ¿Sabe lo que dice? Yo hablaba lo que no entendía. Yo hablaba lo que no entendía. Y yo sé que muchos de nosotros mire, usted está orando por sus hijos que no son evangélicos. Pues mire, por más malcriados que se pongan y por más rebeldes que estén, no deje de orar por ellos. Siga orando. ¿Sabe por qué? Porque no se han convertido todavía, pero Dios te lo tiene vivo. Y si están respirando en cualquier rato, Dios le da un pellizcón y lo trae a adorar a Dios. Entonces, hay cosas que no le entendemos ahora, pero alguien algún día, hay hijos que han dicho, cada vez que yo llegaba de madrugada, encontraba esa vieja de rodillas diciendo, Jehová cuida a mis hijos. Hay alguien aquí y mañana van a testificar eso aquí. Alguien puede adorar la gloria de Dios. La entenderemos después. Oiga bien, cuando Dios llamó a José, Dios lo llamó a través de sueños. Porque una de las cosas que el Señor utilizó al principio para revelarse a sus siervos fueron los sueños. Por eso todos los sueños, aun se los sueñe alguien que no conozca a Dios, tienen una interpretación espiritual. Bueno, ellos lo sueñan para jugar palé y para jugar su lotería. Pero nosotros sabemos que si hay alguien que nos puede dar la interpretación real, es Dios. Él fue que dijo a Daniel que él conoce lo que está en tinieblas y en él mora la luz. Daniel fue que le interpretó un sueño a Nabucodonosor que él no se acordó que había soñado. Entonces mire qué película. Había que decirle a él que él soñó y lo que significaba ese sueño. Que nos metan a nosotros en esa batalla sin nosotros saber qué vamos a hacer. No, anoche yo tuve un sueño y se me olvidó que yo soñé varón. Usted me puede decir que yo soñé y a la vez me trae la interpretación. Obligado hay que ir donde Dios para que sea Dios que revele esto. Él le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú quieres ver a Dios haciendo cosas más grandes, a un poquito más de lo que tú estás haciendo. Sí, vamos a ver cosas más grandes. A veces nosotros en este aparato se nos van las horas haciendo así, mire. Y se nos olvida chatear de rodillas.
Hay alguien aquí en esta hora. Se nos olvida chatear, mandarle mensaje a Dios, decirle te amo papá, te quiero papá, te necesito papá. Alguien puede adorar a Dios en esta hora. Hay un momento que hay que durar horas chateando de rodillas, hermano. Chatear a Dios de rodillas, hablar con Él. Hay un momento, hermano, que se nos van las horas. Y después de un programa de media hora vemos otro. Y después de ese vemos otro. Y cuando pasan 2 horas. Y cuando nos tiramos de rodillas a la media hora, ¿qué media? 5 minutos. Dije que no duelen las rodillas. Dije que no duelen los pies. Hay alguien aquí en esta hora. Levante su mano para arriba y diga: yo necesito buscar de Dios. Diga: yo necesito buscar más de Dios. Yo necesito buscar más de Dios. José dice que tuvo un sueño y fue y se lo contó a su papá. Usted sabe que si hay alguien que sabe de sueño es Jacob. Usted sabe que si había alguien que sabía de sueño e interpretar sueño era Jacob. Sí, él se lo contó a su papá porque su papá fue el que peleó con el ángel. Su papá fue el que vio una escalera de ángeles que subían y bajaban. Su papá fue el que dijo: Jehová ciertamente estaba aquí, yo no lo sabía. Es decir, que si había alguien que sabía de sueño era su papá, y él se lo contó a su papá, y su papá le echó un boche, y con el boche que le echó le interpretó el sueño. ¿Usted sabía eso? Que con el boche que le echó le dijo: ¿qué es lo que usted se cree? Que su mamá, sus hermanos y yo vamos a estar sirviéndolo a usted. Un boche le echó, le dijo: ¿usted cree que su mamá, sus hermanos y yo? Pues mire, con ese sueño, con ese boche le interpretó, le está diciendo que sí, que él va a ser allá arriba, que él va a estar grande, que él va a estar sentado en una silla. Dice la Biblia que el papá meditaba todos los días en esto, porque le echó un boche al muchacho. El papá interpretó de una vez, desde que el muchacho le dio el sueño, el papá lo interpretó. Y Dios necesita gente aquí que tenga sueño. Dios necesita gente en la iglesia que aprenda a soñar. Vamos a buscar alma para Cristo. Vamos a soñar, hermano, con que nosotros tenemos que traer gente a la iglesia. Vamos a invitar a un amigo para el domingo. Hay que soñar. Hay que soñar. Mire, José, mientras no hubiese tenido sueño, no tenía guerra. José ni se mencionaba. José empezó a mencionarse con poder en la Biblia desde que empezó a soñar. Ahí empezaron las batallas. Él no las entendía, porque hay alguien que dice que los sueños ocurren cuando usted se acuesta muy lleno, y hay sueños que ocurren cuando usted se acuesta pensando en eso. Hay un joven que le atrae una joven y al otro día le dice: me soñé contigo. ¿Verdad, amor? ¿Y qué te soñaste? Yo no sé, pero esto es de Dios. Y se podemos hablar con el pastor para comprometer. Y ocurre rápido. Pues mire, José, estas no fueron las dos causas de él. Ni se acostó con la barriga llena, ni se acostó pensando en eso. Fue Dios que, así como llamó a su papá, decidió llamarlo a él. Y él comenzó a contar el sueño, y por contarlo tuvo problemas. Pero hay algo, que en el sueño que José tuvo, él no vio allí cisterna. En el sueño que él tuvo, no vio a los ismaelitas. En el sueño que él tuvo, él no vio a Potifar. En el sueño que tuvo, no vio a la mujer de Potifar. En el sueño que él tuvo, tampoco vio que lo metían en la cárcel. Él nada más vio una silla donde él se sentaba. Mire, hay cosas que si Dios no la hubiese dicho, hay gente que no estuviera aquí hoy. Pues Dios no nos va a decir lo que nosotros vamos a pasar en el proceso. ¿Sabe por qué? Porque el proceso es que nos va a llevar a nosotros a conocer a Dios. El proceso es que nos va a llevar a nosotros a conocer a Dios.
El que no sabía interpretar sueños, cuando lo metieron preso, se encontró con dos hombres que cada uno tuvieron un sueño. Y usted sabe a quién se lo contaron: a José. Cómo José ahora sale de la cárcel y pide un permiso para él volver donde su papá, a decirle al papá que le interprete el sueño. No puede. Entonces él tiene que entender que hay un momento donde nosotros queremos que sea el que está a nuestro lado que nos ayude, y se nos olvida que nuestro socorro viene de Jehová. ¿Hay alguien aquí? Nuestro socorro viene de Jehová. Sí, hermano, yo le voy a decir algo a usted. Cuando usted tenga un problema, pida la oración. Sí, pídala, pero no deje de orar usted mismo por usted mismo. No deje de orar usted mismo por usted mismo. Si hay alguien que debe orar por su problema, es usted. Hay alguien aquí en esta hora: sí, yo necesito orar por usted, porque la Biblia me dice que oremos uno por los otros. Pero hay un momento donde usted se mete en gozo con su esposa y se le olvida que tiene que orar por alguien. Entonces yo voy a esperar que sea el varón que ore por mí, y el varón metido en gozo, y yo di que de cuidado porque tengo a otro confiado que está orando por mí. No, ore usted mismo por usted. Hay alguien aquí en esta hora: pelee su batalla, pelee su pleito. Alguien puede adorar a Dios aquí. Hay un momento donde David, dice la Biblia en Samuel 30, primero de Samuel 30, dice que la Biblia, que cuando David llegó, encontró la ciudad quemada. Le habían quemado la ciudad. Y dice que todos los hombres empezaron a dar gritos. Se le llevaron las mujeres presas, los muchachos presos. Y dice la Biblia que David le dijo al sacerdote Abiatar: dame el efod. Usted sabe que David no tenía que consultar a Dios. El que tenía que consultar a Dios era el sacerdote. Y David agarró y le dijo: dame el efod, dame el efod. Y digo, ella agarró y habló con Jehová. Le dijo: dime qué hago, los persigo. Porque hay momentos donde usted que tiene que pelear su pleito. Hay momentos donde usted que tiene que pelear su... alguien puede adorar a Dios aquí. Hay momentos donde usted tiene que ir al altar y pedirle a Dios. Si le dejo mi carga a otro, tengo problemas. Porque hay un día donde yo me voy a acordar: Jehová, mira al hermano fulano. Pero posiblemente mañana se me olvide. Se me olvide. Hay gente que usted le pregunta 30 días después: varón, ¿y está orando por lo que yo le dije? Y a veces el varón, para no decirle que no, habla su mentirita y dice: sí, estamos orando por eso. Y nunca ha orado por eso. Y que para quedar bien, para que usted le diga: ok, varón, sigue orando. Y a veces se nos olvida. Y cuando ven a ver, nunca lo hemos mencionado. Porque cada quien tiene muchas cosas que hacer. Hay que pagar bill, hay que pagar agua. Los muchachos están creciendo. Tengo una preocupación. Mi mamá está enferma. Tengo que mandar. Y se le olvida orar por el que le dijo a usted que orara por usted. Entonces usted se va a quedar esperando tranquilo que nada más oren por usted, y usted no va a orar por usted. Tírese de rodillas en el altar. Oiga, Moisés lo conoció a nivel de milagros. ¿Usted sabe dónde fue que Dios llamó a Samuel? ¿Usted sabe dónde fue que Dios llamó a Samuel? Yo digo que Samuel fue el hombre más grande del Antiguo Testamento. Sí, sacerdote, profeta y juez. ¿Y usted sabe cuál fue el misterio grande? Que él conoció a Dios fue en el altar. Y cuando Dios pasó, él estaba frente al arca del pacto. Y ahí Dios lo llamó. El lugar a donde Dios llama, el altar. Entonces, hay momentos que tenemos que tirarnos de rodillas. Hay momentos donde a nosotros se nos olvida que tenemos que llorarle a Dios. Que tenemos que derramar lágrimas de adentro por Dios. Porque estamos conscientes de Él. José ahora no tiene en quién depender. ¿Cómo le pregunto a mi papá? Tuvo que ir a la presencia. Y allí le preguntó a Dios por el copero y el panadero. Dios le dio la interpretación. El que no sabía interpretar, aprendió a interpretar. Le dije a usted que el proceso nos lleva a conocer a Dios. Y ahora se le llenó la agenda. Porque ahora todos los sueños que aparecieron después de ese,
Quien lo interpretó fue José. Y ahora el faraón tiene un sueño y le dice el copero, yo conozco uno en la cárcel que es tremendo interpretando sueños. Yo, ¿cómo? Sí, mándamelo a buscar. Lo bañaron, lo peinaron, lo afeitaron, le pusieron ropa nueva. Y cuando el faraón lo ve, le dice, me dicen que tú eres bueno interpretando. Y José le dijo, eso no está en mí. Porque hay gente que Dios lo usó un día sanando a alguien y piensan que son médicos ahora. Hay alguien aquí en esta hora. Levante su mano para arriba y adore a Dios. La Biblia dice, y ya con esto concluyo, que Pedro, usted sabe que Pedro era ¿quién? El introvertido. Y en toda la iglesia hay una gente así. Nosotros tenemos allá como 4 Pedro. Pero aman a Jesús. Pedro era el introvertido. Pedro estaba en todo adelante. Por eso Jesús lo tomó hasta del círculo íntimo. Se lo llevaba para todos los lados, Pedro estaba ahí. Para donde quiera que Jesús iba, Pedro estaba. Pertenecía al círculo íntimo de Jesús. Porque Jesús sabía que aunque Pedro lo negó un día, Jesús sabía que él lo amaba. Jesús sabía que Pedro lo amaba. Tuvo un momento de debilidad. Sí, pero Jesús sabía que Pedro se atrevía a amarlo más que Juan. Pedro, Jacobo y Juan andaban con Jesús para todos los lados. Pedro se convirtió, todos sabemos que según los relatos bíblicos, Pedro lo consideraban un hombre del burgo, pero no era que Pedro no conocía el Pentateuco, porque todo judío, habidos y por haber, desde los 5 a los 12 años, tenían que saberse el Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia, ellos tenían que dominarlos. Todo judío. Ahora, de los 12 a los 30, era que usted se preparaba para convertirse en doctor en la ley. Por eso de Cristo usted y yo no sabemos desde los 12 a los 30. No sabemos nada. Porque él a los 12, después que apareció a los 12 en el templo, lo encontramos con él a los 30 cuando lo está Juan bautizando. Y ellos le decían rabí. ¿Por qué le decían rabí? Porque estaba acreditado como doctor en ley. Maestro. No se le decía rabí al que no era maestro. Y Pedro conocía los primeros libros. Lo que a él le faltó fue la preparación para ser maestro y por eso le decían que eran iletrados. Entonces Pedro, pero para que usted vea que el Señor dice, aquí en la iglesia yo no minimizo a nadie. Porque hasta el que no estudió aquí, por torpe que sea, dice el Señor, no se extraviará. Por eso aquí en el Señor, cada quien tiene su chin. Quizá usted no predica, pero usted sabe regar tratado. Quizá usted no tiene una elocuencia, pero usted sabe venir temprano a la iglesia. Con alabanza baja más suave. Entonces, Pedro, Satanás, después que vio que Jesucristo lo tomó, después que Satanás vio que Jesucristo tomó a Pedro, ahora Satanás quería a Pedro. Satanás, después que vio que Jesucristo tomó a Pedro siendo impulsivo, con un machete enganchado, porque Pedro no se apió nunca ese machete en 3 años de ministerio que tenía con Jesús. En el país, en otro país en Colín.
con su colín. Y hay evangélicos que duermen con su colín, de que por si le falla la fe. Que no, si Dios no aparece a tiempo, yo resuelvo. Mire, Dios no cambia el carácter cuando Él viene a nosotros. Ya nosotros no somos respondones, no somos ñoños. Esa es una de las universidades que hay en el infierno, un departamento de ñoñería. No se le puede decir nada, no se puede corregir. Y esto es un problema. Pero yo sé que aquí no hay gente así. La Biblia habla claro, hermanos. Pedro, yo jugaba béisbol con un equipo que le dicen Tampa Bay. En la República Dominicana estuve protegido con ellos. Zurdo, pitcher. A la edad de 15 años, yo tiraba 87 millas. Con 15 años, zurdo. Dios me llevó allí y yo entré en una botella, entré 2 papelitos y le puse ahí al Señor: si es tu voluntad en uno, que yo firme, amén. Y en el otro puse: si no es tu voluntad y tú entiendes que yo voy a dejar los caminos, no permita que yo llegue a ningún lado. En una botellita. Porque cuando alguien está pidiendo una petición a Dios, quiere que Dios responda como ellos están pidiendo. Y cuando Dios no le responde como ellos están pidiendo, entonces Dios es malo. Pues mire, yo le doy gracias a Dios. Y hay que darle gracias a Dios, porque hay cosas que usted no entiende. Usted tenía una persona con la que usted quería casarse y Dios se la quitó del lado. Y si te hubiese casado con esa gente, te hubiese llevado Entonces hay que darle gracias a Dios, porque hay cosas que no le entendemos, que le estamos entendiendo ahora. Que cuando usted se da cuenta 20 años después, hubieses perdido la vida. Tú no sabes de qué Dios te libró, no sabes de dónde Dios te sacó, tú no sabes por qué Dios no permitió que tú escogieras eso. Y hubo gente que lloraba porque amaba eso. Eso era lo que quería. Y Dios no lo... Hay cosas que no le entendemos ahora. La vamos a entender después. La vamos a entender después. Y hoy nos gozamos de que Dios nos tiene aquí. Usted no sabe, hermano. Usted no sabe. Ni idea tiene de cuántas veces Dios nos libró de la muerte. Y estamos aquí hoy. Hay cosas que no le entendemos al principio. Pedro, Satanás lo quería. Después que Jesucristo lo tomó, lo quería Satanás. ¿Sabe por qué Satanás lo quería? ¿Sabe por qué? Satanás lo quería porque Satanás vio que Jesucristo vio potencial en él. ¿Sabe por qué el equipo me protegió? Y no dejó que otro equipo me firme. Me protegió porque vieron potencial. Yo tenía un primo firmado en el mismo equipo. Había bateado para el ciclo como 3 veces. Mi primo jugando verano y después clase A mató la liga. Sin embargo, ellos vieron al zurdo, primo de Harold, que era favorito. Y ellos sabían que a la edad de 16 o de 17 yo iba a tirar 90 y pico. Vieron proyección y me protegieron. Satanás vio que Jesucristo filmó a Pedro. Hay alguien aquí en esta hora. Satanás vio que Jesucristo filmó a Pedro. Y Jesucristo empezó a darle proteína. Comenzó a darle vitamina. Comenzó a practicar con él. Comenzó a ponerlo a tirar millas. Y Satanás fue y le dijo: dame a Pedro. Dame a Pedro. Y Jesucristo le dice a Pedro: ¿tú sabías que Satanás te me está pidiendo? ¿Tú sabías que Satanás te me está pidiendo? ¿Tú sabías que Satanás te me está pidiendo? Y Pedro como que no entendía. Jesucristo le hizo entender algo. Pedro, lo que pasa es que el diablo sabe que con la sombra de Pedro se va.
Hay alguien aquí en esta hora. Sacaya, levante su mano para arriba. Abasamaya, con la sombra de Pedro se van a sanar los enfermos. Abasamaya, levante su mano para arriba. Atsakima, adora la gloria de Papá. Ay, me aviso, levante su mano para arriba. Hay algo de Dios aquí que se mueve. Hay gente que Satanás lo está pidiendo aquí, porque el diablo sabe. Sakima, adora a Dios. Hay cosas que tú y yo no lo entendemos. A veces el diablo ha pedido el matrimonio tuyo para zarandearlo. Métete en fe, mujer de Dios. Métete en fe, varón de Dios. Y dile: diablo, te equivocaste. Lo que Dios va a hacer es mayor. Mire, Pedro fue el de la puerta de la hermosa. Pedro fue el que resucitó a Dorcas. Pedro fue el que fue a Samaria cuando Felipe fue a Samaria. Pedro fue el que oró por Cornelio. Pedro fue el que... Ay, hay alguien aquí. Satanás se huelía lo que Dios iba a hacer con Pedro. Satanás se huelía. Pedro se quedó al frente de la iglesia. Pedro fue en que en el primer mensaje y en el segundo se convirtieron 8,000 almas. Pedro fue el del aposento alto. Pedro fue. Hay alguien aquí en esta hora que puede adorar a Dios. Aleluya. Lo entenderá después. Oiga. Y Pedro, él se huelía lo que Dios iba a hacer a través de este hombre. Y por eso lo estaba zarandeando. Por eso quería sacarlo del sistema. Quería sacarlo de concentración. Miren, no se desconcentre por nadie. Pablo dijo: Satanás, tiéntame como tú quieras. Antes de que le pase, le dijo: pero yo estoy seguro que nada me va a separar del amor de Cristo. Y le dijo, lo mencionó, ni tribulación, ni angustia, ni persecución. Le está diciendo: digan lo que digan, hablen lo que hablen, me critiquen como me critiquen, esto no me va a detener. Se fue más profundo. Ni hambre, porque Satanás sabe que hay gente que por hambre dejan a Dios y de una vez se buscan un hombre que la mantenga. Entonces saben que por esto hay gente que entra en debilidad. Ni desnudez. Si tengo que venir con ropa de 2 pesos a la iglesia, vengo con ropa de 2 pesos. Pero no me quedo en mi casa. No me quedo en mi casa. El que quiere hablar, que hable. Yo voy a cerrar los ojos y voy a adorar a Dios. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo. Mire, hay que estar bien sembrado para usted decir todo eso y decir: me voy a quedar aquí adentro. Nadie me saca de la iglesia. A mí nadie me saca, que yo amo a Dios. Yo no estoy aquí por el otro, yo amo a Dios. Es porque yo amo a Dios. Pedro le dice a Jesús: tú no me vas a lavar los pies a mí. Jesús le dice: Pedro, sé humilde.
Si hay algo que nos caracteriza a nosotros como creyentes, es el yo saber que si Dios me perdonó a mí, también te puede perdonar a ti. Que si Dios te liberó a ti, también me puede liberar a mí. Pedro, tú no entiendes lo que yo hago. Lo que usted no entienda, quédese callado. Lo que usted no entienda, nada más diga gracias, Señor, pero no opine que lo puede dañar. Si opina, lo puedes dañar. Si opinas, puede dañar eso. No te apures, que tú no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Jesús le dijo a Pedro: lo que yo hago, tú no lo entiendes. Y hay trabajos que hay que dejárselos a Dios. A veces usted va y le lleva: Señor, mire este problema que tengo, trata de resolvérmelo. Y como ven que Dios se toma 2 años, cogen pan de Dios y dicen: Dios está tardando mucho, déjame resolver yo. Se lo quitan a Dios y a ti te va mal. Aunque duren. Mire, Jacob trabajó por una y le dieron otra. Porque a veces no es como yo quiero que suceden, es como Dios quiere. Trabajó por una y le dieron otra. ¿Y sabe lo que hizo? Le preguntó a Labán: dime qué es lo que tengo que hacer. Bueno, tiene que trabajar 7 años más por la otra. Y dice: está bien. Y empezó los 7 años. Y dice la Biblia que los 7 años pasaron como 7 días por el amor que sentía por ella. Pues mire, por ese amor que sentimos por Dios, no esperamos 7, no, hasta 21. Es por el amor que sentimos por Dios. Ese amor es que te hace esperar en Él. Póngase de pie. Dice la Escritura que Pedro le dijo: tú no me vas a lavar los pies a mí. El Señor tuvo que decirle: mira, Pedro, si yo no te lavo los pies, cuando la gente se esté sanando con tu sombra, va a haber un día que tú vas a decir: no va a pasar nada hoy. Porque vas a creer que es tuya la gloria. Si tú no dejas que yo te lo lave, tú no vas a querer lavarle los pies a nadie. Lo vas a mirar por encima del hombro. Dile al que está a tu lado: tú y yo somos iguales. Dígale: aquí tú y yo somos iguales. Dile: no te atrevas a mirarme mal. Dile. Aleluya. Jesús le dio una lección y Pedro ahí entendió y dijo: mira, no solamente los pies, lávame todo. Lávame todo. No lo entiende ahora, pero lo vamos a entender después. Cierre sus ojos. Señor, gracias por este momento hermoso que nos brinda de tu presencia. Ayúdanos, Dios, a entender tus propósitos, tu voluntad y lo que tú quieres para con nosotros. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Esta iglesia está en tus manos. Bendice al pastor, los líderes de esta congregación. Y permite que nos sigamos guardando para ti hoy, mañana y hasta tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amados. Demos un abrazo. Todavía espérese, no me abrace. Al paso. Usted va a ir cerrando los brazos al pasito. Al pasito, al pasito. Al pasito, al pasito ahí. Ahí. Haga así. Dios le bendiga. Le amo en el amor de Cristo.